Es un mercado donde te lo puedes permitir, donde puedes usar un oud de 25.000, donde puedes usar una rosa búlgara de 12.000 o lo que sea, ¿no? Isobutilquinoleína, yo la primera vez que lo leí pensé esto, yo no lo voy a saber decir en mi vida. Pimienta rosa, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando salió la pimienta rosa por CO2, es que claro, fue un boom. Vemos clarísimamente una tendencia de perfumes muy oscuros. Empezamos en una nave en Tarrasa, pues... éramos 4 o 5 personas, hasta casi 500 que somos ahora, ¿no? Compramos nuestra materia prima a los proveedores, la mezclamos según la fórmula que ha diseñado el perfumista y la enviamos a nuestro cliente, que es el que hace el producto final. ¿Se puede innovar aún en perfumería? Claro que sí. En los últimos años un perfume que me resultó sorprendente fue Oud Minerel de Tom Ford, porque bueno, apostó por una combinación de ingredientes que normalmente pues no van juntos. O luego un perfume que a mí me vuelve loca, Portrait of a Lady de Frédéric Malle. Pocas veces el perfumista tiene contacto directo. No, pocas no. ¿Qué es la perfumería niche a día de hoy? Y mi madre hace unos años. Complicado. Pues buenas tardes, bienvenidos al episodio número 4 del podcast de Nibiru. Hoy hemos venido de excursión también a Sant Cugat, estamos en Eurofragance. Y hoy tenemos a Bettina con nosotros, perfumista de Eurofragance. Y nada, mira, bueno, hola Bettina. Hola Víctor. Muchas gracias no solo por el podcast, por aceptarlo, sino también por permitirnos empezar a trabajar con Eurofragance, con lo que estamos haciendo con Belén. Sí que yo y Paul estamos muy agradecidos contigo. Entonces yo he estado pensando a ver cómo podía empezar este podcast y cuál era la primera pregunta un poco. Yo entiendo que Eurofragance ha hecho el 31 aniversario hace no mucho, ¿o me equivoco? 35. Este año hacemos 34. 34, me equivoqué en el post de LinkedIn. No, pero un poco, yo entiendo que tú has estado en Eurofragance desde el principio, o desde los inicios, y entonces creo que era chulo que para empezar hicieras un poco, explicar lo que es Eurofragance, ¿por qué tú estás atada a Eurofragance? Y si hay un precedente que haga que acabes aquí, pues lo cuentas. Pero entonces nos cuentas un poco la evolución tanto de la empresa como de tu persona y de lo que consideres que es relevante. Es decir, yo creo que estos 30 años en los que imagino que todo ha cambiado mucho, tanto la perfumería como la empresa, han pasado muchas cosas, pues que nos cuentes un poco al final qué es Eurofragance, en qué se ha convertido y un poco tu figura aquí dentro. Pues mira, sí, Eurofragance se fundó en el año 1990. La compañía empezó en un garaje muy pequeñito, con las primeras mezclas, los primeros clientes, y eso creo que era el mes de agosto más o menos, y en septiembre entré yo. Entonces, pues la verdad es que éramos 4 personas, o sea, estaba... Jordi Sabatés, el fundador, con su hijo Santiago Sabatés, y luego pues había un perfumista que era el que yo conocía y el que me llevó al principio, porque yo siempre le decía que me apasionaba el mundo de los perfumes, entonces fue el que me llevó, me dijo, mira, hemos montado esto, es muy pequeñito, pero vamos a necesitar gente, si te quieres venir, pues te enseñamos. Y entonces empecé, pues el primer mes que se fundó la compañía, empecé aprendiendo allí. Yo no tenía estudios relacionados con el mundo de la perfumería, yo me he formado como... educadora infantil, o sea que sí que me ha ayudado un poco en toda la parte pedagógica, es verdad, pero que no tenía nada que ver, ¿no? Y realmente los perfumes para mí eran un hobby, una pasión, pero no era los estudios que yo había hecho ni no tenía ninguna formación, así que empecé de cero, absolutamente de cero, como aprendiz. Entonces empecé a formarme en el laboratorio, me enseñaron cómo se pesaba una fórmula. Al principio pues escribíamos las fórmulas con papel y boli, o sea que ni siquiera en el ordenador, en una libreta. Y entonces me explicaron que pues esto era cuestión de ir siguiendo la fórmula que el perfumista diseñaba y ser muy riguroso en, sobre todo, poner las cantidades exactas de cada ingrediente. O sea, no nos podíamos pasar ni una décima de gramo. Y también en vigilar mucho las contaminaciones. O sea, era muy importante pues, que cuando usabas una pipeta no volvieras a usarla para no contaminar el producto siguiente. O sea, todo el tema de vigilar mucho la contaminación olfativa y de ser muy, muy riguroso, muy limpio, muy estricto en las cantidades. Porque si no, el perfumista realmente no puede valorar si el ensayo que ha hecho pues, es bueno, ¿no? va bien por ahí o no, ¿no?
Claro, es verdad que empecé en el laboratorio pesando fórmulas, pero también yo metía la nariz en todo. O sea, yo cada vez que abría una botella, pues es que la sensación de curiosidad, de descubrir cada ingrediente, no se puede explicar, ¿sabes? Porque es como cuando abres una botella por primera vez de un ingrediente que ves el nombre en la etiqueta que pone Tallet y tú no tienes ni idea, o nombres mucho más complicados, ¿no? Isobutilquinoleína. Yo la primera vez que lo leí pensé, esto yo no lo voy a saber decir en mi vida. Claro, cuando lees aquel nombre, pues tienes una curiosidad de saber aquello, a qué huele, ¿no? Entonces yo no podía simplemente poner el ingrediente en el vaso sino leerlo. Entonces, pues eso fue lo que hacía, ¿no? Que cada cosa que ponía, pues yo la iba oliendo, y luego cuando mezclaba la composición en el vaso, pues también lo mismo, ¿no? Ver qué efecto había causado aquello que había echado, ¿no? Y es la manera que realmente aprendes en la práctica, aprendes en viviéndolo y haciéndolo, ¿no? Entonces, pues bueno, empecé a descubrir los ingredientes que habían, pesar una fórmula, entonces una muestra te podía llevar toda una mañana, porque primero tenías que calcular la fórmula a mano, luego tenías que ir al almacén, bueno, una nave abierta totalmente que había, a buscar cada uno de los ingredientes, los ponía en un carro, me los llevaba al laboratorio y iba poniendo, ya te digo, o sea, limpiando las pipetas una por una antes de usarlas, o sea, te podía llevar toda una mañana, ¿no? Y así fue como fui aprendiendo. Luego, como realmente me gustaba mucho, muchos días me quedaba mucho más tarde de la hora que me tocaba y me quedaba haciendo mis mezclas y mis composiciones y, bueno, no me gustaba, lo tiraba, volvía a empezar. Esto cuando aún no hacías composiciones como perfumista. No, yo estaba en el laboratorio pesando. Y hacías sus fórmulas viendo igual lo que hacía el perfumista. Pero yo luego, claro, aprendes un poco por mimetización, ¿no? O sea, por mezclarte, por copiar un poco lo que has visto, tú ¿no? ves la fórmula del perfumista claro, cada día, ¿no? Y tú ves que hay ingredientes que son mayoritarios, que normalmente en la fórmula siempre son los que hay más cantidad. Luego aprendes que este da un toque rosado, pero la parte más verde, o este da un toque rosado también, pero más metálico. Entonces vas descubriendo y yo me quedaba a probar luego lo mío por placer. O sea que me quedaba, ya te digo, muchas veces me daba la noche y me quedaba allí sola y ahí me hubieran encontrado al día siguiente por la mañana, ¿no? Esto es chulo, disfrutabas ya del sector. Mucho, muchísimo. Entonces, pues bueno, como ya al principio éramos muy poquitos, pues es lo que tiene cuando empiezas en una compañía que hay muy pocas personas, ¿no? Que al final pues tienes que hacer un poco de todo. Entonces, aunque yo estaba en el laboratorio pesando las fórmulas del perfumista, o al menos es por donde empecé, pues también empecé a llevar las compras de las materias primas. Entonces me hacía mis listas de la compra y contactaba con los proveedores, me venían a ver, me presentaban productos nuevos. Entonces, bueno, eso también te da como mucho, te amplía mucho ese repertorio de materias primas, ¿no? Que ahora empiezas a descubrir que hay nuevas, que hay otras calidades, otros orígenes. Entonces los proveedores me visitaban, me traían sus propuestas. Porque una pregunta, ¿hay algún ingrediente que durante este tiempo que has estado tú como trabajando en la industria, digas, este ha cambiado un poco, ha hecho que las fragancias sean diferentes? O sea, que todo el mundo empiece a utilizar este ingrediente. A ver, los ingredientes naturales llevan muchísimos años. Y entonces, muchísimos, estamos hablando de, pues bueno, los primeros perfumes de los egipcios ya eran con ingredientes naturales. Quiero decir que al final los ingredientes naturales es lo que más lleva, ¿no? Como opciones para mezclar y conseguir un perfume. Los sintéticos, pues a finales del siglo XIX, pues, ¿XIX? Sí. Empiezan a aparecer pues, los primeros sintéticos y entonces empieza a ampliar muchísimo más la paleta del perfumista. Pero esos ingredientes sí que pueden haber tenido algún cambio por temas de regulatory, ¿sabes? Por regulaciones que los pueden haber modificado, o también por temas de métodos de obtención que se van mejorando, ¿sabes? O sea, cuando yo empecé a trabajar en perfumería, solo existían como métodos de obtención pues la extracción, la destilación, la tintura, la infusión y tal. Pues luego aparecieron otros métodos, ¿no? El supercrítico, tal, o sea, métodos que lo que hacen es que a lo mejor el mismo patchouli que teníamos
hace 30 años, pues ahora si lo destilas de una manera diferente o lo fraccionas de una manera diferente, utilizas un disolvente diferente para conseguirlo, pues tienes un patchouli distinto, ¿no? Mucho más puro, mucho más limpio. Entonces sí que los métodos pueden haber ido cambiando y eso nos puede dar como resultado ingredientes diferentes. Así como no sé si lo digo bien, el ISO de Super, que sí que parece que hace como un cambio, igual se empieza a utilizar mucho. ¿En estos últimos años hay algún ingrediente que ha cambiado un poco? El ISO de Super es un ingrediente de síntesis. Sí, por eso. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que también ocurre muchas veces es que cada compañía tiene su ISO de Super, digamos, ¿no? Pueden haber diferentes proveedores. Y entonces esto puede ser que entre ellos sean distintos porque según también a veces los isómeros que son más altos o más bajos, pues puede tener más nota, yo qué sé, en el caso del Edione, pues esto ocurre, ¿no? Se ha puesto muy de moda el Edione High Cis, que lo que hace es que el segundo isómero, que es el cis, sea más alto que el primero, ¿no? Y eso hace que el Edione sea como de mucha más calidad, mucho más buqueteada la parte de jazmín, blanco, transparente y tal. Entonces, sí que eso va haciendo que haya una tendencia y que a lo mejor ahora se usan pues ingredientes pues con diferentes isometrías o diferentes purezas y entonces pues los puede poner más en tendencia. Luego las tendencias también vienen marcadas un poco por muchos otros aspectos, ¿no? No solamente, no solamente por los métodos de obtención. Yo qué sé, la pimienta rosa, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando salió la pimienta rosa por CO2, es que claro, fue un boom y Pleasures la puso muy de moda, pero luego la hemos visto y la seguimos viendo muchísimo, ¿no? Porque es una pimienta mucho más fresca, muy limpia, combina muy bien con la parte cítrica, entonces al final pues vemos cómo eso va evolucionando, va mejorando y bueno, y eso puede hacer que se ponga el ingrediente en tendencia. Pero además hay una tendencia en general también más conceptual, más por la sociedad, ¿no? Que va pidiendo un tipo de perfumes. Hoy justamente estábamos hablando de que vemos clarísimamente una tendencia en el mercado de perfumes muy oscuros, ¿no? Muy lo que llamamos los absolutos, los absolú, los elixir, los parfum intense, night, noche, nocturnos, oscuros. O sea, hay como una tendencia muy clara a que haya muchísima estela, o sea, que los perfumes que duren, ¿no? Estén aportando, exacto, muchísimo long lasting, muchísima estela, ¿no? Y entonces eso, claro, conlleva que hay una serie de ingredientes, ¿no? La vainilla, las habas toncas, que son ingredientes que dan este fondo oscuro, que claro, se ponen en tendencia. Porque la sociedad nos está pidiendo perfumes con mucho fondo. Que también viene, supongo, de todo el marketing, porque que estamos muy conectados con la comunidad de YouTube. La gente, no, que dure, ¿no? Es un tema que comentamos mucho Víctor y yo. No, que es... Sí, a mí me parece curioso. Muchísimo, esto mucho, que dure mucho. Que dure, yo digo que el consumidor, de las cosas que más valora y pide es la duración. Pero esto no dura. O sea, el primer comentario que nos hacen nuestros amigos es ¿esto no dura o esto dura mucho? Pero a mí me parece curioso porque dices, hostia, en el sector se escucha que la pimienta rosa, no un boom, pero o el consumidor pide, pero hostia, cuando vas a la calle la realidad es que el consumidor a veces pide sin darse cuenta. Es decir, todos los booms que dices o que pasan y que son realidad porque de repente se empiezan a hacer este tipo de perfumes y se venden, el consumidor final muchas veces no se da cuenta de esto. Es decir, cuando nosotros preguntamos a la gente, la comunidad de YouTube, que es muy grande, pero respecto a la población es muy pequeña. Es decir, que al final este proyecto empezó un poco por eso, porque decíamos, no, es que la gente no tiene cultura o no tiene... Entonces, me parece muy curioso cómo las tendencias en perfumería, cómo aparecen y desaparecen, y yo creo que el consumidor muchas veces no se da cuenta de que las está pidiendo o... Claro, es que el consumidor no te pide el ingrediente, claro, ni te pide la tendencia. Te pide que dure, ¿no? O que sea... El consumidor tiene sus necesidades que también vienen dadas muchas veces por la situación de la sociedad en general, ¿no? Por ejemplo, el consumidor puede ser que hace años que estamos viendo que lo que necesita o lo que está pidiendo es pues todo este mundo green, ¿no? Sostenible, green, respetuoso y tal. Esto sí que es algo que lo pide la sociedad en todos los sentidos, no solamente en perfumería, ¿no? Lo pide en todo, lo pide en los envases, lo pide en la fruta de proximidad, lo pide, o sea, es algo que vemos que hay ese giro. Entonces luego, cuando nosotros detectamos que hay esa tendencia, pues lo que hacemos es adaptar o ajustar
nuestros ingredientes, nuestra formulación, nuestros perfumes a esa necesidad que hay en la sociedad, ¿no? O bueno, toda la parte tecnológica, futurista y tal, pues con qué notas olfativas lo relacionamos. O sea, nosotros al final lo que hacemos es vincular la macrotendencia, la bajamos, que decimos, a notas olfativas, ¿no? Entonces, todo este mundo virtual, tecnológico y tal, ¿con qué notas las podemos asociar? Pues con notas metálicas, con notas piedra, con notas cemento o tecnológicas, pues notas frías, aldehídicas. Las notas aldehídicas se relacionan mucho con la tecnología. Quiero decir que al final la conexión la tenemos que hacer nosotros, ¿no? Nosotros identificamos la tendencia, tenemos diferentes fuentes de información, identificamos la macrotendencia, pero luego lo llevamos a nuestro terreno, que es la fragancia, ¿no? Y lo traducimos en notas olfativas. Entonces puede ser que hayan ingredientes que se pongan en tendencia porque nos sirven mucho para poder responder a esa necesidad. Claro, vosotros al final trabajáis para marcas que luego pondrán este producto vuestro a mercado. Entonces, al final, quien tiene que aceptar o quien realmente tiene la decisión final sobre lo que va a salir al mercado son estas marcas, ¿no? Claro, cuando las marcas te brifean, ¿no? Que se dice, o sea, que al final te pasan un concurso, ¿no? Pues ellos suelen decir, darte toda la información del próximo lanzamiento que quieren sacar y tal. Entonces te informan, pues yo qué sé, a qué público va a ir dirigido o a veces también un poco el concepto, el nombre, si hay algún ingrediente que quieren que uses o algún acorde también te lo dicen, a veces incluso el material de la botella, ¿no? Va a ser de cristal, con aristas, tal, no sé qué, como un diamante, pues toda esa información nosotros necesitamos tenerla y entonces cuando te dan toda esta información, pues nosotros desarrollamos, los perfumistas desarrollan la parte creativa de la fragancia y se presentan las propuestas y justificamos por qué hemos pues trabajado con estos ingredientes o con ¿sabes? Con una presentación en la que decimos, pues mira, para, yo qué sé, ¿no? Para esta mujer empoderada, tal, no sé qué, pues hemos pensado que un chipre, cuero, pues, ¿sabes? O sea, está justificado con el brief que ellos mismos nos han pasado. Pero al final ellos, sí que muchas veces nosotros proactivamente informamos de estas macrotendencias, pero ellos al final son los que deciden qué es lo que quieren darle al consumidor final, ¿no? Claro, es interesante aquí que cuentes cómo es ese proceso de que te llega el cliente y te pide, lo que has dicho, un concurso. Quiere decir que no estás solo tú haciendo ese perfume. Igual hay otras empresas. Claro. No hablan directamente con el perfumista. Esto es interesante que cuentes cómo funciona, porque es curioso. Sí, es que justo antes de que Paul dijese eso, yo iba a decir, porque antes no hemos contado que era Eurofragance en el sentido de... pero ¿siempre ha sido esto? O sea, en los 3 primeros años también si era queréis, esto, ¿o no? terminamos el primer tema y pasamos al tema del brief, que lógicamente es muy interesante. La evolución, digo, yo me imagino los 3 primeros años, digo, ¿pero qué hacíais en un parking 4? A ver, al principio Eurofragance, cuando empezamos, muy poco tiempo después ya empezamos a visitar la zona de Middle East y esa fue también una zona que ha sido nuestro motor y que nos ha dado muchísimo impulso, ¿no? Entonces Santiago ya viajaba a esta zona, su padre viajaba más por el mercado nacional y él pronto empezó a viajar a la zona de Middle East y realmente allí pues, hay un mercado que nos ha hecho crecer muchísimo y sigue siendo nuestro mercado principal. Entonces, claro, pues bueno, empezamos en una nave en Tarrasa, pues que éramos 4 o 5 personas y lógicamente pues en estos 30 años pues yo he visto toda esta evolución hasta casi 500 que somos ahora, ¿no? Entonces esto ha implicado pues lógicamente un proceso de crecimiento que es difícil resumir en unos minutos, pero que os podéis imaginar, ¿no? Que, bueno, pues al principio éramos, lógicamente, pues teníamos que ser como muy proactivos en picar piedra con los clientes, nadie nos conocía, ¿no? O nos conocían muy poquito y entonces pues hay todo un trabajo de ir al cliente, de presentarnos y de... Yo creo que de hacerlo muy bien, con mucho cariño, con mucho mimo desde el principio. Toda la gente que trabajábamos en Eurofragance éramos un equipo súper implicado.
Si teníamos que venir a trabajar el sábado, veníamos, fabricábamos todos juntos. O sea, recuerdo nuestra primera fabricación súper grande, que creo que fueron 20.000 kilos, o no me acuerdo. Y bueno, y fue un fin de semana que, bueno, llevábamos ahí los croissants y todo el mundo a fabricar y nos íbamos pasando los cubos. Y, o sea, que al final esa es la manera, ¿no? Que creces y que hay, pues eso, ¿no? Mucho equipo, mucha unión, mucha implicación. Pero luego, a medida que vas creciendo, pues claro, los departamentos se van profesionalizando, se van separando, pues luego ya había pues el departamento de producción, el de compras, y claro, ya dejas de hacer de todo un poco para cada vez irte enfocando más en lo tuyo y cada uno, pues, los departamentos estar cada vez más profesionalizados, ¿no? Pero el negocio siempre ha sido este. Cliente, sí. yo te hago de proveedor de esencia. El negocio de Eurofragance es crear y producir fragancias, ¿vale? Estas fragancias se ponen en diferentes productos finales. Entonces, siempre hemos tenido clientes de las diferentes categorías, o sea, siempre hemos tenido clientes de perfumería fina, de cuidado personal, de cuidado del hogar y de ambientación o de detergencia, ¿vale? De las diferentes categorías. Entonces, nosotros siempre nos hemos dedicado a diseñar la fórmula de la fragancia, que siempre es una mezcla de materias primas líquidas o sólidas, pero que finalmente acaba siendo totalmente líquido, porque tiene que salir como muy homogéneo, haces el control de calidad y cuando lo das por bueno, lo envías a tu cliente, que tu cliente considerará como una materia prima más que mezclará con el resto de materias primas para fabricar su producto final, que puede ser un gel de baño, un champú, un desodorante, un ambientador, un micado, un detergente o un perfume. ¿Vale? O sea, el negocio de Eurofragance siempre ha sido este. Para eso siempre hemos comprado la materia prima a nuestros proveedores. Nosotros no cultivamos ni tenemos directamente pues, la obtención de la materia prima. Nosotros compramos nuestra materia prima a los proveedores, la mezclamos según la fórmula que ha diseñado el perfumista y la enviamos a nuestro cliente, que es el que hace el producto final. Muy bueno. ¿No tenéis marcas propias? No. Pues ahora entramos al briefing. Sí, bueno, es el proceso. Bueno, ahora mismo, o sea, tú pasas de pesar fórmulas, luego también haces composiciones. ¿Ahora en qué punto? Ahora hace unos 10 años que estoy enfocada en la parte de ventas. O sea, aunque yo, eso cuando eres perfumista lo eres toda la vida y sigo formulando a veces, pero ahora estoy enfocada en la parte de ventas. O sea, que yo lo que hago ahora es que voy directamente a visitar al cliente y trabajo el proyecto con ellos. Entonces, cuando voy y el cliente me presenta un proyecto, lógicamente por mi conocimiento del mundo de las fragancias eso me da mucha ventaja. Entonces entiendo lo que necesitan, puedo hacer muy bien esa traducción de los diferentes conceptos o ingredientes a notas olfativas. Podemos tener este debate. También hago presentaciones a veces proactivas en las que somos nosotros los que presentamos las propuestas a ellos. Y luego, pues bueno, es eso, ¿no? Es concursar para encajar con tu O sea, el cliente, o sea, una marca te pide, igual que a ti, el mismo briefing para, no sé. Bueno, eso depende. Hay algunas marcas que tienen core list, o sea que lo que hacen es trabajar con muy poquitos proveedores que ya están definidos y ya están cerrados y prefieren pues decir, pues bueno, si estamos dentro del core list, pues si tenemos 3 dentro del core list, pues habrán 3 concursando, ¿no? Y hay otras marcas que prefieren estar más abiertas a ver siempre diferentes opciones. Lo que pasa es que eso es como mucho más difícil de gestionar también, porque si tú tienes encima de la mesa cada vez 15, claro, es que es muy difícil evaluar, gestionar. Entonces, normalmente lo que se intenta es, pues, concursar con tus proveedores, con los que ya... Además, también hay un tiempo con el cliente, hay un tiempo de maduración, que yo siempre digo, ¿no? Cuando tú empiezas a visitar un cliente de cero, que todavía no te conoce ni tú a ellos tampoco, al principio no aciertas porque tienes que coordinarte con él, ¿no? El lenguaje olfativo es súper importante, y al principio el lenguaje no está para nada en común. O sea, ellos parece que hablen A y tú B. O sea, que al principio es muy difícil coordinarse. Entonces, cuando realmente tú con un cliente ya estás coordinado, sabes las notas que les gustan, sabes cuando hablan de este tipo de notas a qué se refieren, cuando dicen hay algo punzante ya entiendes qué es, cuando ya consigues ese lenguaje común y esa coordinación, claro, eso ya hace que fluya todo mucho más y es todo mucho más eficiente. Entonces, claro,
hacer este trabajo de coordinación con 20 como que es complicado. Por eso normalmente las casas intentan tener un poco de ya sus proveedores con los que ya se conocen, ya funcionan, ya saben el tipo de fragancias que quieren, el público que tienen, y entonces pues es mucho más rápido. ¿Y pocas veces el perfumista tiene contacto directo? No, pocas no. Depende. Depende un poco del proyecto, depende... ¿Las marcas grandes, de, por ejemplo, bueno, perfumería pero nicho? No siempre tiene que ser... Claro, en una marca de perfumería niche tendría mucho sentido que tengan contacto directo con el perfumista. Pero tampoco, no siempre es por lo grande que sean, sino porque tenga sentido, ¿no? O sea, que realmente cuando hay toda una parte creativa, cuando se tiene que hablar de determinadas notas, quizás tiene más sentido que el perfumista tenga este contacto directo y pueda escuchar directamente del cliente lo que quiere. Pero a veces no tiene mucho sentido. Bueno, en nuestro caso sí que es verdad que estuvimos con Belén hablando, es que igual estuvimos, ¿qué? ¿3 horas, Víctor? Sí. No sé, mucho rato, pero explicando el proyecto, ella a nosotros, de su vida, sus ingredientes, y eso creo que hizo que seguramente afináramos más en el tiro. También es verdad que igual es el trabajo que haces tú ahora, ¿no? De conocer al cliente, pues nosotros lo hicimos con Belén. Y para nosotros fue vital. Claro, pero es por ella esto. Entiende es porque, o sea, va a acertar mucho más porque, rápido. ves, en vuestro caso es una cuestión de que tiene sentido que sea directamente con el perfumista por el tipo de proyecto que tenéis, ¿no? Entonces, al final, proyecto en general me refiero, no a este en concreto, ¿no? Sino que porque vuestro proyecto tiene mucho sentido, porque al final esa cercanía, esa parte creativa y tal, es mucho más difícil vehicularla a través de un tercero que venga, recoja la información, se la lleve al perfumista, ¿sabes? O sea, tiene como mucho más sentido que lo estéis haciendo, porque además es vuestro core business, además, ¿no? Sí, Es explicar la historia directamente del perfumista, es conectar con él. Entonces creo que es una cuestión de cuándo tiene sentido que sea el perfumista directamente el que lleva el proyecto y cuándo no. Es que hoy hemos estado con Betina y ha sido muy guay porque... Con Belén. Sí, con Belén, perdón. Betina está aquí. Sí, sí. Y ella tenía la fórmula y me decía, esto, la olíamos, esto puede ser esto. Y ingrediente por ingrediente me decir, esto le he subido tal, te va a molestar. Y trabajar directamente con la fórmula... Claro. Ha sido súper guay. Yo creo que esto cuesta mucho y es también gracias a que nos habéis dado la oportunidad de venir aquí, conoceros, también nos habéis dado tiempo. Eso pasa a veces cuando hay algunas celebrities que quieren lanzar su perfume, ¿no? Y entonces lo ves claramente que hay algunas que quieren implicarse y quieren entender por qué este es mi perfume, ¿no? Y entender las notas, y yo he tenido sesiones de estas con algunas celebrities en las que he cogido los ingredientes uno por uno, se los he enseñado, pues este es el que me molesta y tal. Esto es chulo. Y han querido implicarse en todo el proceso, y en cambio otros, pues no, bueno, me das los 2 o 3, yo escojo cuál me gusta y ya está. Bueno, esto es, yo creo que ¿sabes? O sea que... del que realmente, bueno, o sea, de cómo lo enfocas al final. Claro. Es el que quiere ir a profundidad del proyecto y al final no es tanto por el negocio, sino igual por iba a decir, no sé si es el arte, pero es más por el producto, ¿no? Y hay veces que no. Pero ahora que he sacado el tema de las celebrities, no es que me vaya a ir por las celebrities, pero a mí me gustaría, acabamos de volver de Milán, que estuvimos la semana pasada, y para nosotros fue... yo creo que la primera vez que nos exponemos a lo que se supone que es el centro de la perfumería niche, digamos, o al menos donde está pues todo el que lo quiere intentar o el que quiere aparecer. Y entonces me gustaría preguntarte a ti, porque yo ya vengo un poco no sé, saco mis conclusiones, ¿no? Pero ¿qué es la perfumería niche a día de hoy? Porque a mí me lo empezó a contar mi madre hace unos años. Complicado. ¿No? Pero al final cada uno tiene una definición distinta. Bueno, es que nosotros mismos hemos hecho presentaciones con definiciones distintas, y yo creo que es porque esto al final también ha cambiado mucho, ¿no? Como decíamos antes, pues todo va cambiando y va evolucionando, pues la perfumería niche muchísimo. O sea, yo me acuerdo cuando empezaron los primeros perfumes de perfumería niche y los empecé a ver en las primeras ferias, que a lo mejor tenían un rinconcito, que habían los primeros stands de perfumería niche. Me acuerdo de Different Company, de Tro, de estas primeras marcas, ¿vale? Y claro, entonces era el concepto
en ese momento la perfumería niche eran como los raritos, o sea, era como los que proponían cosas como muy extrañas, carísimos, pero no acababas de entender tampoco por qué era tan caro, ¿no? Y era como, bueno, como un poco un poco como la alta costura, ¿no? Cuando ves en un desfile estos vestidos que dices, pero ¿esto quién se lo pone? Si es que esto no se va a poner luego nadie. El precio, ¿no? seguramente te asusta. Esto luego no se va a poner nadie. Y luego, pues poco a poco, pues vas viendo cosas que dices, pues esto sí que me lo pondría, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la perfumería niche nace un poco así, como esa excentricidad, un poco esa exclusividad, tener esa opción del que no quiere ser uno más, ¿no? Y al principio, pues las primeras marcas arriesgaban muchísimo. Y bueno, luego todo esto también ha ido evolucionando. Entonces, claro, ahora hay un panorama de perfumería niche. Está claro que la perfumería niche actualmente es el motor, eso está claro. O sea, tú nada más tienes que ver los lanzamientos y es que es continuo los lanzamientos que está haciendo la perfumería niche mucho más por encima de la perfumería fina, selectiva, normal. O sea, es continuamente, incluso salen casas nuevas, marcas nuevas. O sea, es que el panorama es inmenso, es imposible seguirle el ritmo, ¿no? Hay algunas que lo saben hacer muy bien, que le dan mucha visibilidad, lo saben hacer muy bien y en muy poquito tiempo, cuestión de meses, todo el mundo habla de ellas. Y todo lo contrario, también hay algunas que están ahí desde mucho tiempo y como que no... Entonces, yo creo que al final dentro de la perfumería niche pues se han hecho como sus propios escalones, ¿no? Y entonces están pues los que son un poquito más comerciales, nosotros hemos hecho segmentaciones de ultra niche, perfume de autor, super niche, indie, tal, no sé qué, y al final yo creo que eso ya es como un poco difícil de segmentar porque el bespoke, el no sé qué, bueno, es que al final... Porque una pregunta que tengo yo interna es, sí que trabajar con marcas niche, por así decirlo, te permite trabajar con una calidad de ingredientes claro. o sea, ¿es así realmente? O sea, sí. Si quieres trabajar con cualquier casa comercial de diseñador, es imposible trabajar con según qué ingredientes porque es que te van a pedir... Imposible no. Lo que pasa es que es verdad que los precios pueden limitar, ¿no? Porque al final siempre hay un precio sí. tope y entonces el precio te puede limitar y claro, según qué ingrediente... Pues estamos hablando de ingredientes, yo qué sé, ¿no? Como el oud, que antes decíais de la cultura de los ingredientes. Yo pienso que el consumidor ahora tiene mucha más cultura de ingredientes de la que tenía antes. Tú ahora le dices a mucha gente oud y ya saben lo que es el oud. Hace unos años nadie sabía lo que era el oud. Pero bueno, es un ingrediente que puede estar en, yo qué sé, 20.000, 25.000, 30.000 euros el kilo. No sé, o sea, es que cuánto de eso puedo poner en un perfume que se va a vender a 80 euros y en diferencia pues uno que se va a vender a 350, 400 o a 500, ¿no? No sé, hay un perfume de Louis Vuitton que lleva mucho oud, creo que el Nomad, bueno... Sí, me suena Nomad, me suena... O sea que no los conozco. Es brutal absolutamente, pero al final es un perfume que puede llevar una calidad excepcional de oud y que a lo mejor en un perfume de otro precio no podrías poner. Quizá esa es la propuesta más grande de las marcas niche. Pero que volvemos a entrar, porque Louis Vuitton sería marca diseñador que para mí no debería estar en niche, pero que parece que quiere estar en el niche. Bueno, es que hay mucha marca diseñador que al final, o colecciones privadas, ¿no? Chanel tiene su colección privada, Armani Privé, Dior con su colección privada, Bulgari, Guerlain. Entonces al final esto se acaba colocando pues entre... el niche o el... ¿Por qué? Porque yo creo que al final lo que define un poco estas categorías es obviamente el precio, el canal de venta, eso está claro, el que hagas publicidad o no, o sea, que sea algo más comercial o no haga publicidad, pues eso también lo posiciona un poco y luego pues dónde puedo ir para enterarme, para conocerlo y para comprarlo, ¿no? Entonces, claro, cuando algo solo se vende en sus tiendas de lujo y tal, pues al final sí que tiene sentido que esté dentro del mundo niche, porque al final es poco accesible, ¿no? Y la comunicación es como muy, muy selectiva, muy cuidada, no hay publicidad en vallas, ni en revistas, ni en televisión y tal. Entonces, bueno, eso es un poco... ¿no? Eso es un poco lo que define el niche, ¿no? Pero dentro del niche yo creo que hay muchos sacos también. Sí, ahora decías y en Milán no tiene la marca porque no. Pero claro, una de las marcas niche top, de repente salimos en Milán y yo veo una pantalla LED gigante ahí con la marca y digo, hostia, que
Que a mí me encanta, ¿eh? Porque no, yo el otro día también estaba mirando un vídeo y me pusieron un anuncio de estos que te ponen así y me salió un anuncio de una marca anís que... Bueno, está cambiando. Yo creo que cada vez se parecen más a marcas comerciales. Seguramente te apretan más por precio. Claro. Voy a poner el móvil porque tengo unas cosas... Yo tengo una pregunta 100% que tengo que preguntar porque... o sea, para la gente. Yo recibí una formación tuya y me gustaría preguntarte a ti, que alguien que quiera ser perfumista, de alguien que la apasiona, ¿qué proceso tiene que seguir? Porque sí que es verdad que Ramón nos dijo las escuelas, irte a ISIPCA, pero creo y digo que no fuese químico. Yo siempre digo, Ramón dijo que no sea químico. Igual hay otros caminos. Hay muchos perfumistas famosos que dicen que la química está muy lejos de ser un perfumista. Bueno, yo creo que eso también depende un poco porque dentro de las compañías hay perfumistas más técnicos, donde evidentemente los conocimientos químicos le van a servir muchísimo, y hay perfumistas más enfocados a la parte creativa, donde quizás, pues bueno, puedo entender estos comentarios de perfumistas que dicen que la química aquí no tiene nada que hacer, porque al final es totalmente emocional y es totalmente pues eso, ¿no? Del concepto, de ese imaginar esa combinación mágica en tu cabeza, ¿no? Entonces al final ahí pues la química pues te va a ayudar poquito o nada. Pero bueno, yo creo que si una persona tiene conocimientos químicos sí que pueden ser una buena base, pero al final sí que es verdad que tiene que pasar o por una escuela de perfumería privada o reglada, externa. Aquí en España la única opción que hay hoy en día es Beauty Cluster, con el posgrado que se está haciendo en Beauty Cluster. Y hasta ahora, que no estaban, pues ni eso, ¿no? Porque es también una formación muy abierta. Sí. O sea, al final te enfocan un poco en cómo entrar en este mundillo, pero no te forman. Pero luego, de todos modos, es una visión general... Pero luego... Que está muy bien, ¿eh? Que a mí, yo la hice, me encantó. O sea, no, claro, pero me dio todo. Te da un baño, ¿no? Sí. En general. Pero luego, sí o sí, tienes que entrar en una compañía de fragancias como Eurofragance y tienes que hacer un plan de formación junto con un maestro perfumista que guíe esa formación. Y eso es un plan que lleva bastantes años. Años de formación. Sí, claro. Se va pasando por diferentes etapas, ¿no? Primero eres aprendiz, después eres junior, después perfumista, después senior, y pues se evalúan todos los pasos de esas etapas. Cada compañía tiene su manera de evaluarlo y entonces se va pues aprendiendo, creciendo, pero estamos hablando de, pues sí, de 5, 10, 15, no sé, de muchos años, claro. Y eso también creo que ya lo comentaste en la formación. Claro, tú formas un perfumista durante años y luego ¿qué pasa? Bueno, normalmente lo lógico es que haya un poco de compromiso por las dos partes, ¿no? Porque yo creo que cuando una empresa empieza a formar un perfumista, que muchas veces son gente que de la misma que trabajan en la compañía, que cuando se abre la opción, pues a veces son o evaluadores o personas del laboratorio o gente que, bueno, ha empezado como becario, como aquí tenemos compañeros que han empezado... venían del máster de SESIF, que es un máster de cosmética y farmacia, y vinieron a hacer aquí las prácticas y algunos de ellos se han quedado, ¿no? Y de hecho tenemos un perfumista en Singapur que fue alumno mío en SESIF y que, bueno, que yo pensé, este chico tiene un talento especial y buscaba un sitio donde hacer las prácticas, le dije, vente a hacerlas con nosotros. Y se quedó y ahora es perfumista y está desde hace años viviendo en Singapur como perfumista. Entonces, bueno, estas son las maneras un poco de entrar. Al final, el secreto está en entrar y en estar dentro, ¿no? Y luego ya pues te puedes mover dentro de la compañía. A lo mejor un tiempo estás en otro departamento, pero cuando se abre la opción... El problema es que no hay tantas oportunidades como personas que quieren optar a ellas, ¿no? Pero cuando se abre la oportunidad, si consigues entrar en la escuela de perfumería y formarte dentro de la escuela, pues bueno, tienes que saber que hay, pues eso, ¿no? Por tu parte, muchísimo de implicación, de esfuerzo, de sacrificio, porque no es tan fácil como puede parecer, y evidentemente hay compromiso y hay un poco también de riesgo, ¿no? Porque es una apuesta, ¿no? Puede salir bien, puede que no. O sea, que tampoco tenemos ninguna garantía, ¿no? Entonces, claro, tanto la persona que le está formando como la persona que o sea, el formador y el que se está formando van a invertir un tiempo, un esfuerzo, su maestro a compartir con él unos conocimientos que, lógicamente, pues tiene que haber un compromiso y una implicación por las dos partes, ¿no?
Y bueno, normalmente sale bien, pero... Bueno, y entonces, pues bueno, así se forman los perfumistas. Porque lo típico de oler cada... Sí, claro, cuando un perfumista se está formando tiene que oler muchísimo, tiene que conocer muchísimo las materias primas al principio. El plan, cada maestro decide un poco cuál es su plan de formación, pero bueno, siempre es ir oliendo materias primas, un número de materias primas cada día, normalmente en blanco, luego se sientan con el maestro, comparten información y tal, pero tienen que seguir oliendo los fondos al día siguiente, al otro, o sea, es un plan que es riguroso. Y yo creo que una de las mayores capacidades que tiene que tener la persona que decide formarse como perfumista es ser muy constante, muy disciplinado y no darse por vencido, porque a veces es frustrante, ¿sabes? Entonces tiene que tener esa capacidad de decir, bueno, pues aunque a veces, porque es lo que decíamos antes, un concurso, ¿no? Un brief es un concurso, claro, pero un concurso significa que puedes ganar o puedes perder. Y a veces tú has invertido muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo. Tú crees que has hecho un trabajo brutal, que estás presentando una propuesta buenísima, te has dejado ahí el corazón, pero a lo mejor no gana. Entonces... Y no tiene por qué ser... O sea, igual era otra persona y ganaba de... Correcto. No tiene por qué ser porque sea más bueno o menos que el que ha ganado, sino porque la persona que escogía o el panel que escogía, pues al final se ha enamorado de otro, ¿no? Entonces, eso... hay un nivel de frustración ahí que hay que saber gestionar, ¿no? Entonces, yo creo que el perfumista tiene que ser paciente, tiene que ser constante, riguroso. Paciente porque no se puede correr. O sea, tú no te puedes formar o no puedes conocer 1.200 materias primas en un mes. No puedes, aunque quieras, aunque te quieras quedar todos los días 20 horas oliendo. No puedes. No puedes asimilarlo. Entonces, tienes que tener paciencia, tienes que ser constante y tienes que, pues, no darte por vencido, ¿sabes? Y gestionar esos puntos de frustración. Entonces, hay algunas capacidades que tiene que tener la persona y algunos retos que tiene que saber desde el principio que están ahí para empezar la carrera de perfumista, ¿sabes? ¿Y alguna persona habéis dicho, uy? Sí, no. Alguna vez. Sí, eso sí que... Pero bueno, mejor pronto que no... Alguna ¿sabes? vez y bueno, y incluso yo he tenido personas que me han dicho, mira, es que yo mismo me doy cuenta que no. O sea, Bueno, que porque no, es duro la parte que dices de... Bueno. puede pasar. Si tirases 30 años atrás, ¿volverías a elegir este sector? Sí, claro, sin duda. ¿No? Para prepararnos nosotros un poco de lo que viene. Sin duda. No sé si igual no se puede responder así pero, ostras, sí, mira, yo justo a Ainea, la empresa de mi madre, que empezó más o menos como vosotros, y las dimensiones de una cosa y de la otra son... una locura. Cuando entramos aquí flipamos. Entonces, para mí, me interesa. Creo que puede ser... ¿Tú crees que han habido puntos de inflexión clave en Eurofrag? O sea, no que haya habido y que sean... sino al menos que tú puedas decir... creo que han habido, pues... varias cosas que hemos hecho. Hombre, nosotros a veces tenemos alguna presentación, así estas corporativas que hacemos Claro. a los clientes, que marcamos algunos años como hitos, pero Eso es. pero yo no creo que haya habido nada que haya sido un antes y un después. Yo creo que ha sido el resultado de trabajo, pues eso también, lo mismo, ¿no? Constante. Yo creo que lo que te decía, ¿no? Que el mercado de Middle East desde el principio sí que nos ha insuflado mucho oxígeno y nos ha permitido mucho crecer, conocer mucho las materias primas de mucha calidad, porque pues lo mismo, ¿no? Es un mercado donde te lo puedes permitir, donde puedes usar un oud de 25.000, donde puedes usar una rosa búlgara de 12.000 o lo que sea, ¿no? Entonces, ese mercado nos ha permitido conocer muy bien estos ingredientes de mucha calidad, conocer el tipo de acordes y ellos tienen pasión por la perfumería. Claro, yo cuando veo que se fabrican 5.000 kilos de perfume, porque claro, en muchos casos en concentraciones muy altas o puros y tal, pues claro, eso al final nos ha dado mucho empuje. Pero yo no sé si ha habido algo que haya sido determinante de decir esto es lo que ha sido el motivo de que ahora estemos aquí. Yo creo que ha sido pues eso, una carrera. Es verdad que cuando lo miras así dices, pues en realidad no son tantos años, pero ha sido de trabajo, de esfuerzo, de... poco a poco, pues eso, ¿no? De rodearnos de profesionales muy buenos en lo suyo. Me acuerdo, pues yo qué sé, el momento que se pasó a la automatización de la producción, pues claro, lógicamente esto
pues al principio fabricábamos manualmente, ¿no? Echábamos pues con el vaso y mezclando, y era todo manual, ¿no? Claro, cuando pasamos a automatizar, pues lógicamente que esto fue un quiebro de la capacidad productiva que te da el que sea automático o el que sea manual, ¿no? Es un riesgo que tomas y no es lo que inviertes. Bueno, pero yo creo que una de las cosas que Eurofragance ha hecho muy bien es que ha ido dando los pasos muy en firme, ¿sabes? O sea, nunca ha estirado el paso más que... Entonces, pues cuando se ha dado era porque realmente pues se tenía que dar, ¿no? Ese paso. Entonces, pues bueno, claro, eso... O me acuerdo cuando las primeras certificaciones, ¿no? La ISO 9000, o sea, que al final todas esas cosas sí que te van como profesionalizando mucho y te van... Pero que ha sido toda una evolución continua, ¿no? Desde el principio, pienso. ¿Seguís creciendo a día de hoy? Sí, sí, sí. El año pasado tuvimos un crecimiento brutal y este año también prevemos un crecimiento muy alto. ¿En España más o en todo el mundo? ¿O igual globalmente, pero globalmente? Toda la zona de Europa está creciendo bastante y toda la zona de Middle East también. Pero bueno, también en Centroamérica, en Singapur, en Asia, o sea, tenemos diferentes centros creativos en todo el mundo. Obviamente este también ha sido una razón del crecimiento, ¿no? El salir fuera y la internalización, ¿no? O sea, al final, al principio... Es verdad que éramos una empresa familiar de aquí, ¿no? de Sant Cugat o de Rubí, pero claro, en el momento que empiezas a tener un centro creativo en Dubái, tenemos centro creativo en Singapur, en México, fábrica también en México y tal, pues eso lógicamente tiene mucho que ver con el crecimiento también y con que sea una compañía a nivel global. Muy bien. No, o sea, a mí me quedan unas preguntas, pero son más o menos rápidas. Venga, dispara. Sí. Venga, Víctor. En 10 años, o sea, tú que has visto los últimos 30, ¿crees que de aquí 10 habrá cambiado mucho todo esto? O sea, ¿tienes alguna predicción? ¿Te imaginas un gran... Yo sé, la inteligencia artificial va a meterse aquí, van a salir más proyectos como el nuestro? Yo me gustaría saber si la gente que estáis en estas dimensiones y tenéis tantos datos, veis que de aquí 10 años va a haber bueno, no sé, otra manera de consumir los perfumes... A ver, yo creo que lógicamente todo cambia y todo evoluciona, toda la parte de la inteligencia artificial y todo esto, pues lógicamente que yo también lo noto, ¿no? Al final, pues eso, ¿no? Cuando empiezas formulando con una libreta y ahora ves, ¿no? Todo lo que hasta una propia máquina podría formular, pues bueno, pues claro que ves cambios, ¿no? Y yo creo que esto no va a parar, está claro. Pero yo creo que hay algo de la esencia de la perfumería que no debería cambiar, ¿no? Que al final es toda esa parte de la pasional y emocional y humana, que yo creo que eso tiene que seguir estando ahí. Entonces, queda en nuestro terreno, ¿no? En la parte del perfumista, el desafío de conseguir que eso siga siendo, pues eso, ¿no? Muy humano, muy emocional, seguir tocando las emociones, seguir sorprendiendo. Yo creo que eso es lo difícil, ¿no? Ahora, o sea, yo encuentro que es súper, no sé, explosivo cuando huelo un perfume y me sorprende, ¿no? Porque al final yo creo que el humano necesita mucho. ¿Aún te ese pasa punto que te de sorprendes con perfume? Sí. Era la siguiente pregunta, ¿crees Pues el que te sorprenda. se puede innovar aún en perfumería? Claro que sí. Porque es un poco lo que nos pasó en Milán, que decía, es que aquí hay 5.000 perfumes, todos lo mismo en el sentido que voy a un stand, me das el mullet, me cuentas la historia, vale, muy bien. Me cuentas lo mismo de los 5, me voy al siguiente stand, es lo mismo, cada uno con su encanto, seguramente todos, si estuvieran solos sería la hostia, pero claro, cuando ves 200 marcas, entonces digo... Bueno, pero quizás no todas van a sobrevivir, ¿no? Ahí está. ¿Pero se puede aún hacer innovación en olor? Yo creo que se debería. Pero no es que vayas a crear un olor nuevo, ¿no? O sea, al final yo creo que sorprendes, pues, no sé, con... ¿Hay algún perfume en mercado que puedas nombrar que digas, este me sorprendió por algo o no? O sea, sí que digas... Bueno, a mí, por ejemplo, en los últimos años un perfume que me resultó sorprendente y que me cautivó desde la primera vez que lo olí fue Oud Minerel de Tom Ford, porque, bueno, apostó por una combinación de ingredientes que normalmente pues no van juntos, ¿no? Que es el oud, que es una nota súper oscura, madera oscura, con una parte mineral, fresca, acuosa, ¿no?
Y normalmente o sea, siempre veías como mucho más notas orientales, especiadas, oscuras con oscuras, ¿no? Y entonces, pues bueno, a mí, por ejemplo, ese perfume me pareció fascinante y me sigue pareciendo fascinante, ¿no? Mi hijo lo usa y cuando se lo pone y pasa es que me parece... Lo tengo que probar, no lo he probado. Un Minerel de Tom pues Ford, por ejemplo, por darte un ejemplo. Sí, no, o luego un perfume que a mí me vuelve loca y que me encanta también lo mismo, ¿no? Porque creo que consigue con la combinación de pocos ingredientes hacer algo muy, muy atractivo y muy sensual, es Portrait of a Lady, perfume de... de Frederic Malle. Bueno, de Frederic Malle, que combina toda una parte de rosa con patchouli, con una nota también muy, muy cálida, muy envolvente, y lo hace tan sumamente sensual que creo que es imposible permanecer igual cuando alguien llega y lo lleva, ¿sabes? O sea, es que no te puede dejar igual. Entonces, creo que esa es la magia de la perfumería. Esto nos da esperanza a las nuevas marcas de que se puede, porque a veces dices eso, es que es lo que dice Víctor, ¿seremos capaces de conseguir algo que emocione habiendo tanto sí. en mercado? Nosotros consideramos que si no lo hacemos con el perfume será con el contenido, porque yo no sé, yo escucharte ya me emociona, entonces digo, dar voz a tantas personas creo que emociona. Claro. Cuando se cuenta así, con sensibilidad y tal. Claro, es que yo siempre lo digo, que cuando hablamos tiene que salir de aquí, ¿no? De la boca del estómago, no de aquí, lo que decimos, ¿no? Y eso se transmite y se nota y además es que es cierto, o sea, yo hablo de este perfume y te lo digo... Sí, de verdad. Porque de verdad lo siento, ¿sabes? Yo hubo un día que me desencanté, creo que fue en Milán, que dije, hostia, ¿seguiré teniendo pasión por la perfumería de aquí 10 años si sigo con esto? Porque me da la sensación como que... No te vas a aburrir. Ostras, y eso ahora lo que estoy escuchando de ti digo, hostia, qué guay, qué bien, ¿sabes? Me he salvado. Porque vas viéndolo todo y parece que no, claro, ya no dejaré de descubrir. ¿sabes? No te vas a aburrir, Paul, porque yo la primera vez que olí el Tallet en la estantería de Eurofragance, que era, pues eso, una nave vacía con unas estanterías metálicas y una botella de plástico que ponía Tallet y pensé, ¿esto qué es? La primera vez que lo olí sentí algo por dentro que no se puede explicar. Y hoy me pasa, 34 años después, me sigue pasando. Esa sensación, ese vuelco en el estómago, lo sigo notando. Entonces, no me he aburrido, aunque hayan pasado 34 años. Okay. Tú tampoco te vas a aburrir los próximos 30. Perfecto. Si realmente... Sí, no, es que yo soy una persona muy pasional. Y me da miedo que algún día se me apague esto. Pero escuchando una empresa como esta, alguien como tú, tantos años, que me hable así, me da esperanza positiva, ¿sabes? Claro de que sí. Esto, bueno, no estamos en el lugar correcto. Sí, me quedaba una pregunta que es un poco... Dime. ¿Tú has visto muchos proyectos pasar por aquí? Uh-huh. ¿Has visto muchos que han venido y han muerto? Claro. ¿No? ¿Crees que hay algo que hace... hay un factor común que haga que un proyecto de perfumería... hablo de perfumería, porque sé que aquí tocáis... pues de todo, o sea, desde un detergente, pero en pura perfumería, que al final es donde nos metemos nosotros. Perfumería fina. ¿El secreto del éxito? No, el secreto del fracaso, yo diría, porque yo también he visto pasar por ahí proyectos pequeños y tal, y hay cosas muy chulas y que tú ves a la persona y tiene ilusión y tiene ganas y parece que se va a comer el mundo, pero sé que a veces no salen. Entonces, creo que entramos en un mercado que es... y Paul y yo siempre decimos que es muy clásico y que venimos un poco a disruptearlo un poco, o al menos para mí se queda clásico en comparación a otros, cómo han evolucionado, ¿eh? Es decir, cuando nosotros queríamos consumir contenido de perfumería no encuentras mucho bien hecho, en español aún menos. Entonces, pues eso, que yo tengo un poco... No, miedo no, al revés, yo estoy muy motivado, pero sí que entiendo que hay muchas marcas que mueren, que lo intentan y mueren, ¿no? Entonces, no sé, si tú, que has visto a muchas que les han pasado, si detectas algo de decir... Bueno, yo creo que también es un poco acertar, pues eso, ¿no? Yo creo que tienes que tener muy claro a quién vas dirigido, qué es lo que necesita o lo que está, las expectativas que tiene ese público al que va dirigido y tienes que saber, pues, cómo engancharlos, ¿no? Que al final esto es un tema que es adictivo al final, entonces tienes que
generar esa expectativa, esa curiosidad, que están esperando el próximo lanzamiento, pero entonces tienes que tener muy claro a quién vas, o sea, tienes que acertar un poco, ¿no? Y tienes que pensar en grande, porque al final piensa en grande siempre, o sea... No, el Víctor va sobrado de pensar en grande. Es el que me tira a mí. Pensar en grande siempre. Y eso y muchísima pasión, mucha ilusión, mucha curiosidad, aprender. O sea, yo creo que ahora tenéis que ser como esponjas, ¿no? Y aprender mucho, escuchar mucho, hay que saber escuchar muy bien, pero no me refiero a lo que te pueda decir aquí la que lleva 30 años en Eurofagan, me refiero a escuchar a tu público, a escuchar a tu consumidor. O sea, yo esto, por ejemplo, sí que es una cosa, antes hablábamos, o hemos dejado ahí un poco el tema del brief, pero al final el secreto del brief, de acertar, es saber escuchar, ¿sabes? O sea, yo cuando voy a casa del cliente y me está explicando un proyecto, yo me callo. Y ya ves que yo tengo mucho palique, porque a mí me nace, ¿no?, de manera natural, y podría estar horas hablando, pero del mundo de la perfumería o de lo que quieras en general, pero del mundo de la perfumería en particular. Pero cuando yo voy a casa del cliente y el cliente hace yo, ¿sabes? Porque pienso, ahora es mi momento de escuchar, porque tengo que entender qué es lo que quiere. Y tengo que entender sus expectativas, lo que hay en su cabeza y cómo él está imaginando su producto. Entonces, hay que saber escuchar. Esto es lo más complicado de tu trabajo, seguramente. Porque hacer buenos perfumes... Y les cuesta comunicar bien, seguro. Bueno, comunicar lo que quieren, ese es el reto, seguramente. Sí. Algunos más que otros, porque hay quien tiene, pues eso, ¿no?, más conocimiento, más formación. Por eso yo también apuesto muchísimo por la formación, porque creo que así nos entenderemos antes, pero en general... hay clientes que les cuesta un poco expresarte, o que a lo mejor no es que le cueste explicarlo, es que a lo mejor tú es que no lo sabes, lo has interpretado de una manera y luego cuando presentas que crees que has acertado un montón y igual no, porque al final es algo que está en su cabeza. A mí me pasaba con Belén, digo, el tabaco aquí creo que no me gusta, y me dice, ¿estás seguro que es el tabaco? Y digo, pues no, porque la verdad que nunca he olido el tabaco, entonces es verdad, pero... Bueno, por eso te digo que si haces estas sesiones con el ingrediente... O sea, que justamente he olido mucho. El tabaco no... Pues mira, aquí fallo. Y eso es lo que dices tú, formarse. Eso es experiencia y es oler y oler y oler, escuchar, tener curiosidad, aprender. Es que yo creo que eso es todo lo que os queda por delante y al final es apasionante. Yo creo que ya habéis empezado y lo estáis haciendo súper bien en ese sentido y además esto, ¿no?, esta inquietud que tenéis por aprender, por escuchar, por ir a visitar, por ver el proyecto desde que nace y tal. Yo creo que eso es vuestra gran ventaja y por ahí es por donde tenéis que seguir, pero es que esto no tiene fin. O sea, que eso es lo bueno. No te cansarás nunca. No nos aburrimos. Es un piropo. Sí. Pues ya está. Habría más preguntas, pero yo creo que pues ojalá un día podemos repetir. Sí, cuando queráis. Por otro lado, porque al final yo creo que lo chulo va a ser repetir con muchos de vosotros pasado un tiempo y que nosotros hayamos también ido evolucionando. Muchas gracias por esto. A vosotros por vuestra ilusión y por vuestra... Pues muchas gracias por vuestras ganas de escuchar. Bueno, nosotros con cada persona que hemos hecho el podcast, que de momento sois poquitos, pues es como una masterclass para nosotros y para todo el público. O sea, es súper guay. Bueno, pues si tenéis tanto que aportar, es que nosotros es poner las cámaras y los micros. Es solo preguntar y que habléis. Sí. Y ya verás, yo creo que este en particular creo que ha sido muy... No sé, así. También yo creo que nosotros vamos aprendiendo a escuchar mejor, ¿eh? Porque el primero nos decían, cortáis mucho, tal. Yo creo, aquí ha sido escucharte y creo que es una masterclass. Creo que hablas con mucha sensibilidad, que yo creo que debe ser de los años en este sector. Y nada, pues muchas gracias a vosotros. Y cuando queráis, ya sabéis, aquí estamos. Perfecto. Muchas gracias a todos. Dar like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Adiós. Chao.